Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. No estamos en los estudios Close to the Edge, es evidente. Estamos en Marsella, sur de Francia. Estamos acá porque estamos participando del Festival Internacional de Cine de Marsella, más conocido como FIT Marseille. Festival que en la ecología de festivales de los últimos 20 años ha tenido un lugar singularísimo. Es un lugar de descubrimientos, es un lugar donde la programación escapa de lo que se suele esperar en general en los festivales. Además, en esta ocasión se estrena una película cordobesa en la competencia oficial, Sobre las nubes, la película de María Aparicio. Nosotros la habíamos entrevistado en su momento cuando estaba rodando la película, fuimos al día final del rodaje. Ahora vamos a estar de nuevo con ella, hablando de su película terminada y en el contexto del Festival de Marsella, es decir, con su estreno. Así que de eso vamos a hablar la semana que viene. Pero como estamos acá y el programa hay que hacerlo siempre, vamos a hablar de algunas películas que se estrenan, tanto en Buenos Aires, Córdoba y en todo el país, como es el caso de Memoria, y algunas que se van a estrenar en el futuro, como es el caso de Mamma Roma, del gran Pier Paolo Pasolini. En realidad es un reestreno, una reposición, que en Córdoba será en el contexto de un reconocimiento a la obra de Pasolini, al que le vamos a dedicar un programa entero próximamente. Así que de esto vamos a hablar. Mamma Roma por un lado, Memoria por el otro, y por último vamos a hacer un pequeño homenaje a un cineasta que acaba de morir, que es Peter Brook, cineasta británico, más conocido como director de teatro. Fue un genio en eso, sin duda alguna, pero fue un gran cineasta. Entonces vamos a recordarlo, al menos algunas de sus películas. Vamos a despedirnos desde aquí, del cinematógrafo. Así comenzamos entonces el programa. Mamma Roma es una película extraordinaria, por donde se la mire, obra maestra, como decimos en el otro programa que yo hago en la televisión de este país, con Fernando Martín Peña, que siempre decimos en Filmoteca, obra maestra. Lo es, realmente lo es. Es una película insólita, de una vitalidad, de una tristeza, de un espíritu elegíaco por un lado y un espíritu vital por el otro. Se trata de la segunda película de Pasolini, estrenada en 1962, Mamma Roma, como Acatone. Son dos películas que podemos inmediatamente referenciar con lo que fue la estética del neorrealismo. Es decir, no es una película en sentido estricto de neorrealista, pero tiene los elementos. Es decir, son películas que aprovechan un barrio, la gente que vive en ese barrio, es decir, la gente del pueblo, los no actores, y se entremezclan con algunos actores. En ese sentido sí hay una zona de continuidad entre la estética del neorrealismo y lo que hace Pasolini en estas dos primeras películas. Pero hay elementos que son propios de Pasolini, que ya escapan a ese tipo de representación, de un cineasta que ha sido singularísimo y que ha tenido una extraordinaria capacidad para tocar y pensar y filmar temas absolutamente diversos. Aquí puede ser el amor de una madre, un amor sustantivo respecto de su hijo, nacidos en las condiciones más precarias de la existencia en Italia, y como también filmar hacia el final de su vida, en una película controversial, la estética del fascismo, es decir, no una película fascista, sino una película sobre el fascismo. Todo ha hecho Pasolini, ha tomado textos clásicos, ha tomado temas controversiales y ha filmado la unidad sentimental del pueblo. Algo de esto tiene Mamma Roma, puesto que cuando los desposeídos del mundo poco tienen o casi nada tienen, lo que tienen sí
puede ser sus afectos, como se suele decir, y en particular aquí el de la madre para con un hijo. Mamá Roma es una película que es la historia de una prostituta, interpretada por la enorme, inmensa, indiscutiblemente única Anna Magnani, que bueno, tiene un hijo y cuando ya el hijo crece quiere darle lo mejor a ese hijo. Por lo tanto, su idea es dejar la prostitución, consigue un puesto en una feria, consigue un lugar para donde vivir y a partir de esto intenta un cambio de vida. En principio pareciera ser que lo consigue, pero claro, los fantasmas del pasado retornan, en particular un cafillo, un proxeneta, que le pide cosas, le pide dinero básicamente, en tanto mantener así el secreto frente a su hijo. Ese es el drama, si se quiere, central de la película. Pero la película no es eso, es mucho más que eso. Por un lado es el retrato de una zona de las afueras, de los suburbios de Roma. Y en ese sentido es extraordinario. Pasolini tenía una idea muy particular del espacio. Se ve perfectamente en Acatone, se ve en todas, ¿no? Pero se ve aquí también. Y la forma en que filma ese suburbio, el mercado, los lugares de esparcimiento en donde se juega el fútbol. Es decir, toda la relación de los personajes con el espacio, que además para aquellos que no tienen nada, excepto apenas un lugar para dormir, el espacio vital es el espacio común, el espacio público, como se suele decir, el barrio. Y esto es increíble. Hay una parte de la película en donde el personaje de Tore, el hijo de Mamá Roma, de la prostituta, camina con Bruna, que es una chica un poco más grande de él, él se siente enamorado de ella, de a poco. Van caminando y a la medida que van caminando hay un juego hermoso entre el ambiente, lo que escuchan, y los animales que se escuchan en una suerte de descampado en donde caminan y es realmente un espacio casi sagrado, si se quiere, para los personajes, ¿no? Es una zona de maravillas y Pasolini filma eso, ¿no? Se da cuenta de que allí hay algo. La escena es una de las cosas más hermosas que tiene toda la filmografía de Pasolini. Está el tema de los rostros, la selección de los rostros, es otro elemento único en el cine de Pasolini, ¿no? La forma en la que puede entender Pasolini la mirada, los rasgos, las caras curtidas por el tiempo. Eso es algo que siempre Pasolini entendió, que en el rostro había algo absolutamente singular de las personas del pueblo. Dicho de otra manera, filmaba rostros individualmente y en la conjunción de los mismos era una glosa del rostro del pueblo. En la película además, bueno, está Magnani, que es increíble lo que pasa con ella, o sea, su sensación, sus monólogos, su forma de mirar a su hijo, la forma de tratar de que su hijo tenga un futuro, de no darse cuenta inclusive que el futuro lo puede tener si estudia algo que no había pensado, algo que se le dice en algún momento, algo que también pasa en la película que es absolutamente genial en torno a cómo ella intenta no solamente resguardarlo al hijo, sino la desconfianza que tiene de que el hijo eventualmente adquiera o tome una posición política, no lo puede ni siquiera ver. Es decir, Pasolini trabaja en ese sentido un caleidoscopio de perspectivas frente a su hijo, y es increíble, frente al hijo de Mamá Roma, y es absolutamente genial que no ponga en boca de Magnani las propias posiciones que tiene eventualmente Pasolini como cineasta y como cineasta absolutamente radical y en un sentido político, un hombre de izquierdas. Es en ese sentido genial, ¿no? La desconfianza de la madre respecto de que el chico adquiera una conciencia política y eventualmente entrar a representar esa conciencia política, incluso involucrarse en un partido. Es único eso, es genial ver eso en el orden de la película. Y el concepto, uno puede ver todo esto, la totalidad de la película en 3 escenas repetidas, en donde Pasolini pone a Magnani trabajando en la noche, o al menos en la zona donde solía trabajar en la noche como prostituta. Son unos planos secuencias extraordinarios, nocturnos, donde distintas personas del pasado se le acercan, hablan con ella,
Y ahí se ve, por un lado, el dominio absoluto que tenía Pasolini sobre el espacio, sobre la escena. Y en segunda medida, algo que es único también aquí, es cómo Pasolini pensaba la relación de los personajes, la memoria, cómo aparece la memoria respecto de esa caminata, ¿no? Es notable. Bueno, Mamá Roma es una maravilla absoluta, traten de verla. Se va a ver en cine en agosto en una muestra sobre el gran Pasolini y se puede ver por ahí, así que no la dejen de ver. Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini. Memoria es la última película de Apichatpong Vera Zetangana. En el cine contemporáneo hay 4 o 5 autores que son los más destacados de las últimas dos décadas. Béla Tarr, que dejó de filmar en el 2011, Pedro Costa, que está en plena actividad, Miguel Gómez quizás también, Xia Yanqué, Lucrecia Martel y Apichatpong. Son los grandes cineastas contemporáneos, los cineastas de nuestro tiempo. Memoria es una película muy particular porque fue rodada en Colombia. Apichatpong vive en Tailandia. De tal forma que es una rareza en ese sentido. Sin embargo, su universo, su mundo, que es un mundo entre onírico, mitológico, que se entremezcla y se entrecruza la historia con los mitos, la historia con un pasado remoto, están absolutamente presentes en esta película. En este caso, Apichatpong arranca la película, y esto también es una novedad, puesto que tiene actores conocidos o de renombre, Tilda Swinton, Ram Balibar, Jiménez Cacho, que es un famoso actor mexicano, están en la película. Arranca con Tilda Swinton, está durmiendo, escucha un ruido de un banga. Este ruido tiene que ver con un síndrome titulado síndrome de la cabeza explotada. Es un síndrome muy peculiar donde quien lo padece escucha justamente ese bang, un sonido. Pero la película no es solamente un síndrome, es también, en cierta forma, un sonido que convoca la memoria del mundo. No solo la memoria del mundo, casi diría, y esto no lo vamos a revelar en su absoluta dimensión, es además la memoria del cosmos, si se quiere. Pero para eso hay que ver la película. Pero sí lo dejamos como una inquietud. El film arranca con este personaje que está en una situación muy peculiar, está escuchando, escucha ese sonido, se despierta, trata de entender qué es, y a partir de ahí, cada tanto, en distintas situaciones, vuelve a escuchar ese sonido. Mientras tanto, va a visitar a la hermana, que tuvo un problema, está hospitalizada, simplemente recorre la ciudad de Bogotá, y entre algunas de las cosas que suceden en la película es que ella intenta descifrar si ese sonido es solamente un sonido que ella escucha en su cabeza o no.
va pasando por distintos lugares, va a un estudio de sonido en un momento que es una de las escenas más extraordinarias de la película, donde se trata de reproducir técnicamente el sonido que escucha en su mente, y sigue avanzando hasta llegar a los descampados, donde se encuentra con una antropóloga. Allí empieza a ver elementos que se relacionan con la historia del mundo, con la historia del cosmos, incluso, que es Jean Balibar, y eso la lleva a otra dimensión mayor cuando se encuentra con un hombre que vive al lado de un arroyo y mantiene una de las conversaciones más extrañas y sorprendentes que se haya visto en el cine de Apichatpong. Algo sucede ahí, no lo vamos a comentar de todo, pero es un momento en el que la propia Swinton empieza casi como a transfigurarse, como si dejara de ser la propia Swinton y fuera todas las memorias de sus antepasados empezaran a habitar en ella. Hay un momento que ella y él sentados se sientan y sonidos que provienen de otros tiempos, como si esa zona, esa geografía contuviese y hubiese un detritus de la gran historia de la humanidad, incluso, no solamente de Colombia, de la humanidad. Luego pasa algo que no lo podemos decir, pero que es absolutamente extraordinario. Es uno de los momentos más increíbles que haya dado el cine contemporáneo, solamente decimos eso, en una película que es verdaderamente asombrosa. Hay que estar abiertos para ir a esta película. No creo en absoluto que Apichatpong haya transado con el cine un estilo internacional o un cine global, simplemente como pasó con Kiarostami en Japón, como pasó con Wong Kar-wai en Buenos Aires cuando hizo Happy Together. Lo que sucede aquí es que entra en un contacto con la historia de Colombia, entiende la vida colombiana y a ese universo se inmiscuye, le insufla el universo propio del autor. Y el resultado es un milagro materialista, un milagro cinematográfico. Memoria de Apichatpong Weerasethakul. Peter Brook nació en 1925, murió días atrás. Fue fundamentalmente un director de teatro. Tiene un libro capital cuyo título es El espacio interior. Siempre se lo reconoció como un hombre de teatro, influenciado por muchos, entre otros Antonin Artaud, pero claramente fue también un cineasta, y un cineasta a secas, un cineasta por mérito propio. No se trataba de un hombre de teatro que pasaba el cine como curiosidad, se trataba de un cineasta con un legítimo sentido del cine. En ese sentido, cuando uno piensa en la relación del cine con el teatro, bueno, evidentemente una película como Marat Sade es sin duda una película que remite al teatro, porque es un espacio pequeño, hay una cuestión teatral, pero al mismo tiempo es una efectiva traducción en un espacio reducido de una película respecto de una obra de teatro, que también había sido llevada al teatro. Un filme extraordinario que se mete en el interior de los problemas ideológicos y las formas de argumentación respecto de la Revolución Francesa a partir de la mirada incisiva, nihilista, incómoda del Marqués de Sade en contraposición con la figura de quien había pensado uno de los ideólogos de la Revolución Francesa. Pero si uno mira la primera película, por ejemplo, es una película absolutamente clásica, ¿no? Ni siquiera es una película moderna en el sentido de las películas posteriores.
del cineasta. Si uno ve, por ejemplo, The Beggar's Life o La vida, la ópera del mendigo, de inmediato puede darse cuenta de que había también un impulso clásico en esta película en donde muestra la historia de un hombre que está interpretado por Laurence Olivier, que la pasa bien, se dedica a robar carretas, a enamorar mujeres, es un mujeriego muy simpático, si es que se puede pensar en esa figura, casi parece un oxímoron, pero lo era. Y el final es increíble, es como si fuera una estrella de rock que va rumbo hacia Caldazo y todo el mundo lo festeja, en una escena, en una secuencia donde se ve un manejo del espacio que es absoluto. En este sentido, el espacio también es una categoría decisiva en el cine de Brooks. Y se puede ver perfectamente cómo Brooks piensa el espacio, tanto en esta película, el inicio solamente, el primer plano que se ve en la obra de él, que es el inicio de Beggar's Opera, se ve un plano secuencia que atraviesa la totalidad de una cárcel e inmediatamente nos damos cuenta de que Brooks está pensando cinematográficamente el espacio, no de un modo teatral. Hay películas notables, una de ellas es Encuentro con hombres notables, en donde Brooks se intenta comprender la espiritualidad, el esoterismo inteligente en este caso de Gurdjieff, que fue fue el fundador de una escuela espiritual, de una escuela esotérica llamada del Cuarto Camino. Como también se puede ver la inteligencia de Brooks para pensar cuestiones políticas, por ejemplo, en el seno de la política, es decir, en lo que fue una de sus obras capitales, El Señor de los Anillos, El Señor de las Moscas, que es una película que adapta la novela de William Golding y es realmente notable porque se trata de unos niños que se quedan perdidos en una isla a través de un naufragio y se van organizando en dos grupos, entre quienes creen, si se quiere, en la democracia, en la discusión y en el consenso que se logra a través de una racionalidad compartida, o respecto de una forma muy particular de imponer la fuerza, es decir, la coerción del más fuerte sobre los más débiles para obtener así una forma de organización social. La película es de las más extraordinarias que hizo Brooks, como también lo es Encuentro con hombres notables, aunque está el Mahabharata, que es la adaptación de ese poema épico del hinduismo, una obra monumental y una película monumental que fue hecha para la televisión, también la hizo en el teatro. Es decir, cualquier punto que toquemos de la filmografía de Brooks es interesante. Incluso su documental Tell Me Lies, en donde intentó mostrar la dificultad para comprender, entre otras cosas, la guerra de Vietnam desde Inglaterra, desde los ciudadanos de Inglaterra, que no llegaban ni siquiera a alcanzar a comprender lo que sucedía en ese país lejano, que era inadmisible, inaceptable lo que los Estados Unidos estaban haciendo en ese espacio. Película también increíble, donde se cita desde el Che Guevara hasta Siegfried Sassoon, uno de los grandes poetas de la primera década y segunda década del siglo XX inglés. Película notable también, dicho sea de paso. Brooks fue un cineasta, no solamente un director de teatro. Y si vemos algunos de sus planos, queda absolutamente demostrado que así lo era. Por eso nos vamos con estas imágenes del gran Peter Brook.